Muy buenas, señores, bienvenidos niños, bienve. Vamos a hablar de un periodista que se dedica a meter mierda al Barça día sí, día también, aprovechando aquella noticia, aquel suceso que salió de que la multa de 15, de que la UEFA iba a multar al Barça con 60 millones de euros, de los cuales al final solo va a pagar 15. Es decir, Joan Laporta se reunió con Ceferín de los Bosques y finalmente se reunieron, como he dicho ya, y después de reunirse, bueno, en lugar de 60, pues eran 15. Les vamos a contar aquí un artículo lamentable de un señor que se llama Xavier Bosch. Xavier Bosch es un periodista que lamentablemente es antibarcelonista, aunque diga lo contrario, y que es un redactor de estos que están ahí en Mundo Despectivo, que lamentablemente tenemos que ir con mucho cuidado con él, porque una coma aquí, una frase allá, y tergiversa todo, curiosamente. Y les voy a contar el por qué ese cambio. ¿Por qué ese cambio? Porque fue Laporta el que consiguió la rebaja de 60 a 15 millones. Les vamos a contar todo al detalle, pero también le vamos a contar tal y como lo ve el señor Xavier Bosch, que de señor no tiene nada, y si tiene algo de señor será en otra vida, porque de barcelonista tiene lo que yo soy de madridista. Nada. Imagínate. Dice, la UEFA multa al Barça con una sanción de 15 millones. Este es el titular de un hecho grave que ha pasado como una nota a pie de página. Como el relato contó que la sanción iba a ser de 60 millones, pero Laporta, con 2 reuniones con Ceferín, ha rebajado la multa hasta los 15. Al final parece que al Barça le ha tocado un premio. Mi respuesta a esto es un hecho grave que te multen con 60 millones, difamando, mintiendo sobre las razones, que luego iremos viendo. Pero más grave aún es decir que es un hecho grave que ha pasado como una nota a pie de página, cuando vosotros, si la noticia es buena, a favor del Barça, el titular es bien pequeñito y al lado del sexo es vida. Esa es vuestra política. Pero si hay alguna noticia negativa, como esta, lo ponéis en primera plana para que lo vea todo el mundo. Eso es lo que hace que seáis unos bienquedas y unos madridistas de pre y de pro y de pru y de pro-pre, por desgracia, mintiendo, manipulando y con falacias, es decir, verdades transformadas en otra cosa, menos las verdades, cogiendo una verdad, mezclándola con una mentira y creando el discurso que les conviene a cada uno. Laporta tenía un mérito tremendo. Ha rebajado los 60 millones a 15. Lo ha hecho tras lograr convencer a Ceferín que acepte, ¿vale? En el caso, siempre y cuando, el Barça no va a pagar los 45 millones restantes, siempre y cuando en las próximas temporadas el Barça cumpla con el fair play financiero. Hay una serie de datos que les vamos a hacer llegar, porque nos lo dice este señorito, que dice: la propaganda convierte las pésimas noticias en logros. No es ninguna propaganda, amigo. No es ninguna propaganda. El Barça ha logrado rebajar una multa de 60 millones en 15. Yo nunca he omitido la posibilidad de que el Barça cometa alguna infracción que otra, como todo hijo de vecino lo ha podido hacer en algún momento de la vida. Incluso a niveles deportivos y de fútbol también. Hay clubes que, pues, por lo que sea, transgreden una norma del fair play financiero de la manera que sea y tienen que pagar una multa. Lo desmesurado de los 60 millones de multa se convirtieron en 15 porque Joan Laporta dio garantías a la UEFA de que las palancas no son ficticias, no son inventos, aunque este señor dice
Los hechos son que el Barça ha sido castigado porque tampoco la UEFA se cree algunas de las palancas, ventas de patrimonio que se presentaron como tabla de salvación. Ese es el problema, que Laporta ha ido, problema para ti, claro, Xavier Bosch, Laporta ha ido a hablar con Ceferín para tratar de hacerle ver que esas palancas son reales, que no son ningún tipo de mentiras, ni de inventos, ni de falsedades. Y también hay que decir que es mentira que la UEFA no crea algunas de las palancas. Y si es verdad, ¿de dónde has sacado la información? ¿Quién te ha dicho eso? Porque me cuesta creer, y dudo mucho, que sea Laporta el que te haya dicho a ti cómo están las cosas en ese sentido. Así que puede más las ganas de joder al Barça, la falacia y las mentiras flagrantes que continuamente están diciendo una y otra vez estos periodistas, que más que periodistas son pseudo periodistas de la Caverna Blanca, que otra cosa. Añade este elemento: casi todo cuela a los socios entusiasmados con Flick y Lamine Yamal. Casi todo cuela, sí, pero es que no es casi todo. Es que hasta ahora Joan Laporta ha demostrado que todo lo que ha hecho es legítimo y verídico, y lo ha demostrado en las asambleas que ha celebrado en los últimos años de compromisarios, dando pruebas y argumentos sólidos y fiables que hacen que cosas como esta, que artículos como este, queden en entredicho y en evidencia, escritos por merengones disfrazados de barcelonistas que recalan en diarios catalanes y barceloneses. Que poca vergüenza tienen, que se les debería caer la cara como tal. Dice: pero encima este sujeto tiene la desfachatez de decir que el Barça no supera los controles de la Liga o de la FIFA, como si la Liga fuera legítima y la Liga no se dedicara a boicotear y a poner trabas a los caminos del Barça, a las operaciones de fichajes, inscripciones de jugadores, de venta de patrimonio X, porque las palancas son legítimas, porque todo el mundo tiene derecho a vender partes de su patrimonio si las cosas no van bien económicamente. Eso se les llama palancas. El Real Trampas las ha hecho, y muchas, sobre todo desde la época del gobierno de Aznar, y aquí nadie ha dicho nada, salvo que ahora resulta que es el Barça con sus palancas ficticias que dicen que son. ¿En qué se basa esta gentuza para decir que son palancas ficticias, si no tienen pruebas de que lo sean? Simplemente, a mí me cabrea mucho que esta gentuza diga que sabe de todo a nivel económico del Barça, cuando el Barça, sobre todo desde que está Laporta, se ha mostrado como una caja fuerte, ¿vale?, dentro del club, para que todo quede hermético de puertas afuera, y que lo que se cueza dentro solamente se sepa si los portavoces de turno lo dicen y lo comunican, o el mismo presidente lo expone en la asamblea de turno. Luego encima compara el caso del Barça con el del Chelsea, el del Aston Villa, el Hajduk Split, el Oporto y el Lyon, que según él incumplieron la norma sobre los ingresos en el 2023 y 2024. Y yo voy a añadir algo antes de aclarar las cosas y dejar en evidencia a este sujeto con lo que la información que tengo a continuación, es que todos los clubes se pueden equivocar en algunas cosas, en algunas, pues como diría yo, en algunas operaciones económicas, en alguna planificación de algún proyecto. Nadie es perfecto, no todo es camino de color de rosa, y lo vamos a explicar después. Pero antes de nada, vamos a seguir respondiendo a este sinvergüenza, que de barcelonista tiene lo que yo tengo de Caperucita Roja. El Barça presentó un déficit, entonces lo que yo decía, el Barça, como digo, presentó un déficit más allá de la desviación aceptable, ¿no? Ahora cada club sancionado ha pactado la condena con la UEFA. Para el Barça las multas de 60 millones, se pagan 15, la duración del acuerdo es de 2 años. Falta explicar en qué consiste el acuerdo, payaso, ¿vale? Pero no lo explicas. Dicen, de no cumplir con los deberes, la sanción se cobrará íntegramente. Falta decir cuáles son los deberes, ¿vale? Las consecuencias contables perjudican los números de 2 ejercicios económicos. Mentira.
Y además, cuando yo digo que dice medias verdades con mentiras, me refiero a que sí, es cierto que el decir que de no cumplir con los deberes tendrían que pagar los 45 millones que faltarían en 2 años si no cumplen con el fair play financiero y no cumplen con una serie de reglas y requisitos que, bueno, según dice él, pues eso, ¿no? Que las consecuencias contables perjudican los números de 2 ejercicios económicos, que es mentira, eso es mentira, no perjudican los números de dos ejercicios económicos, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que durante 2 años, si no cumplen con las normas con las que ha pactado con la UEFA en cuanto al fair play financiero y no siguen unas reglas y no aceptan una serie de restricciones, entonces tendrán que abonar los 45 millones restantes, ¿vale? Pero dice, es un hachazo. Pues no es tan hachazo, porque Joan Laporta ha ido a mediar, ha ido a intentar lograr una suavización en la multa o en el castigo, que luego encima dice que esto no es una herencia, sino una negligencia. Pues no, porque esto se venía arrastrando desde la época de Bartomeu. Todo esto es una herencia de la época de Bartomeu. Pero bueno, aunque sea así, primero no está demostrado que vaya a pasar nada malo ni que no vayamos a cumplir lo que tenemos que cumplir en las 2 próximas temporadas. Luego él dice que esto es consecuencia de haberse quedado sin director general. No es verdad, porque aunque el director general supuestamente decía o veía, como dice él, que se olió el percal, y gestionar sin rumbo a Salto de Mata, en ningún momento ha gestionado sin rumbo ni a Salto de Mata nada. Joan Laporta ha hecho unos números espectaculares a nivel deportivo y también a nivel económico. Nos ha salido este problema que, por culpa de la Liga, el señor Tebas, que siempre nos pone todas las trabas del mundo, que siempre rechaza todo lo que se supone que sean operaciones económicas con el fin de salvar al club azulgrana, todo lo contradice, todo lo rechaza y claro, luego viene con documentos o informes a la UEFA que de alguna manera secunda las decisiones de este parásito llamado Tebas, y este parásito llamado Xavier Bosch, pues no es más que un títere más, tanto de Tebas como de la caverna, como de Florentino Pérez, tergiversando la realidad y manipulando. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que miente en muchas cosas y en otras no? Claro, no hay nada peor que mezclar las verdades con las mentiras. Y atención, ¿qué es lo que pasaría? Miren, ¿qué es lo que pasa en realidad? Los detalles, según los medios, son estos. Bueno, la UEFA impuso una multa de 60 millones al Barça por incumplir el fair play financiero, principalmente debido a la forma en que el club contabilizó los ingresos generados por la venta de activos, como los derechos de televisión. Aquí hay una cosa que no entiendo, ¿vale? ¿Por qué no se puede contabilizar los activos, la venta de activos, si también son operaciones económicas? ¿En qué se basan para eso? ¿Vale? Ahí lo dejo. Luego la UEFA consideró que ciertas operaciones como la venta del 25% de los derechos televisivos al fondo de Sixth Street no debían ser contabilizadas como ingresos ordinarios, lo que generó pérdidas en el balance del club. Esta es otra demagogia más. Esta es otra prueba de la corrupción que hay en la UEFA. Porque lo mismo hacen en la Liga Española, la de Tebas, poner trabas, poner palos en las ruedas y poner límites en todas las normas económicas para de alguna manera asfixiar poco a poco la capacidad del Barça que pueda tener para salir airoso y poder salvar el club en ese aspecto, que lo tiene y que lo va a seguir teniendo. Pero bueno, dice Joan Laporta, presidente del Barça, negoció con la UEFA para reducir la multa, lograron que solo se pagaran 15 millones inicialmente, ¿vale? De los 45 millones restantes quedaron condicionados al cumplimiento de las normas de fair play financiero. En eso coincide con lo de este sujeto, con lo de Xavier Bosch, ¿vale? En las próximas 2 temporadas, si el club no cumple con los requisitos, deberá abonar esa cantidad.
Y el acuerdo también implica restricciones en la inscripción de nuevos jugadores en la lista A para competiciones europeas. Es decir, que a lo mejor si viene Rashford, ¿vale?, podría no poder jugar en las competiciones europeas por culpa de las restricciones que ha padecido el club, por culpa del supuesto fair play financiero, que ya es un cachondeo, porque a ver, ¿por qué tiene que haber un fair play financiero para la UEFA y uno para cada una de las federaciones europeas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y unifican todo ese fair play financiero? Eso es lo que deberían hacer. No sé por qué estoy ahí muy abajo. Luego, el Barcelona se ha comprometido a cumplir con las normas de fair play financiero y a realizar ajustes en su gestión económica para evitar futuras sanciones. Porque, a ver, si haces una cosa que no está bien, la rectificas y ya está. Aquí no hay delito de nada, ni estafa de nada, ni nada de nada, simplemente. Y el club espera que se unifiquen los criterios del fair play financiero entre la Liga y la UEFA y la FIFA para evitar problemas similares en el futuro, que es lo que acabo de decir. ¿Por qué cojones no unifican todos lo que es el fair play financiero para que no se tenga que transgredir en un fair play, pero en el otro no? Cumples en uno, pero en el otro no cumples. ¿Por qué? Porque es diferente, porque tiene otros límites. Como por ejemplo, cumples en el de la UEFA, pero no cumples en el de la Liga, o al revés, cumples en el de la Liga, pero no cumples en el de la UEFA. Y eso no es así. No es Houston. No es Houston. Bueno, estos son, según Aristegui Noticias. Esto es lo que dice la inteligencia artificial en función de esta publicación que dice la página de Aristegui Noticias. Bueno, pues esto es una, ¿no? Como siempre hay muchos que explotan, estallan y vienen con estupideces mentales de que, ¿qué has hecho? La has cagado, la porta, porque ahora tienes que pagar 60 millones y no sé qué. Y luego viene también el que no podía faltar, el bien queda número 1, Mancuer, que dice, dura sanción de la UEFA al Barça, 15 millones. No, la dura sería 60 millones. Dentro de lo que es la multa, que no es el único club que ha sido multado, también ha sido multado el PSG, el Real Trampas también, creo recordar, también ha sido multado anteriormente. Prácticamente todos los clubes en algún momento son multados porque, por lo que sea, pues las cuentas no cuadran y por el desbarajuste y desorganización total que hay en el fair play financiero a nivel de Europa y de cada país, ¿vale? Es lo que he dicho antes. Cumples en España o cumples en Inglaterra, pero en Europa no cumples porque no son los mismos fair plays financieros, porque a lo mejor si el límite en España está en 100.000, vamos a ponerlo en números redondos, en 100 millones de euros, en Europa está a 50 millones de euros, y claro, en Europa te sobrepasas, en España no, o yo qué sé, esto es un lío, es que ya no sabe a qué tenerse. Por eso digo que el Barça tiene que apelar a que la FIFA, la UEFA y la Federación Española o la Liga de Fútbol Profesional o lo que sea, se pongan de acuerdo y unifiquen las leyes de fair play financiero para evitar caer en trampas en el futuro, porque ya parece que te quieran sacar el dinero como sea de los bolsillos, en este mundo de especuladores y de ladrones por doquier. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y luego la gente lo hace como, no sé, lo vive como una tragedia, ¿no? Dice, uy, el Barça multado con 60 millones, ¡qué escándalo! Uy, ahora son 15, ¿qué habrá hecho Laporta? ¿Le habrán hecho un favor? Porque tiene comprada la UEFA, seguro que las malas lenguas dirán eso, ¿no? Pero claro, también lo está haciendo el Chelsea, también lo está haciendo el Arsenal, lo están haciendo otros clubes que también está, ¿no? El Oporto, el Hajduk Split, cada uno, el Aston Villa, son clubes de primer nivel que también tienen sus fallos y sus cosas y que, bueno, más que fallos son distorsiones de lo que es y lo que no es. No sé, es que no se entiende, ¿no? Porque repito y una vez más, ¿por qué el fair play financiero no es uno en toda Europa? ¿Qué es lo que tendría que ser? La UEFA tendría que poner el fair play financiero para la UEFA y para todo el territorio UEFA. Y que se dejen de que la Liga Española, nosotros queremos hacer otro fair play financiero, porque queremos controlar esto así, esto así. Y en la Liga Inglesa es diferente porque tienen un límite diferente, o tienen un margen diferente, o vete a saber qué mierdas. No, porque luego vienen los clubes que no saben cómo ponerse, ni qué hacer, ni cómo hacer, y se vuelven locos, porque dices, hostia, aquí cumplo, pero aquí no. Entonces, ¡jol! En fin, esa es una de las muchas cosas que se tendrían que mejorar en este podrido mundo del fútbol, y sobre todo podrido fútbol de la UEFA. Y seguiremos informando, por supuesto, y también, por supuesto,
retratando a este payaso de mundo despectivo, Xavier Bosch, que se dedica a juntar verdades con mentiras y convertirlas en falacias. ¿No sabías, Xavier, que una verdad contada a medias, para mí y para muchos, es peor que una mentira? Porque estás utilizando una verdad, la estás manipulando, la estás orientando a tu conveniencia y la estás convirtiendo en otra cosa. Y eso no funciona así. Las verdades tienen que ser verdades. Y las mentiras, si son, son mentiras, aunque tengan algo de verdad, si les pones historias mentirosas, mentiras, les pones mentiras en la verdad, ya no es verdad. Es una mentira, o lo que dicen, una falacia. Simplemente. Sí. A ver lo que tarda esta mierda de energía en volver, pero bueno, esto ya es otra historia. ¡Forza Barça!